Gracias, Presidenta. Yo creo que capaz, si un día se quiere hacer un debate general sobre corrupción y partidos políticos, encantado. De ayer y de hoy. Corrupción y partidos, cállate. Corrupción y partidos políticos, de ayer y de hoy. Y ahí podemos hablar de todo. Podemos encontrar en el hoy desde las pasantías hasta las estaciones de servicio y de ayer hasta presidentes de la República que hacen un juicio por difamación, por enriquecimiento ilícito, y cuando el juez les pide que tienen que levantar el secreto tributario, echan para atrás con el juicio. De ayer y de hoy. Pero no es el tema de la interpelación, Presidenta. Entonces, como no es el tema de la interpelación, vamos a concentrarnos en la discusión de cosas que no se han logrado explicar en la interpelación. O se intentan confundir en la interpelación. El 2 de marzo, acá en la Asamblea General, hubo un anuncio impactante. Nos salvábamos de un juicio de 1.400 y pico de millones de dólares. Iba a existir una inversión, la más importante en la historia del Uruguay, de 450 millones de dólares, y además lográbamos mayor competitividad por una rebaja de las tarifas. Esos fueron los tres anuncios centrales que se colocaron para vaya importancia. Y la primera referencia, que parece insólita, es que un gobierno que enfrenta un juicio por 1.400 millones de dólares vaya a la negociación sin asesoramiento jurídico. ¿Alguien puede comparar? A ver, si el motivo principal de la negociación es un juicio, el elemento central es lo jurídico. No estamos en la negociación de UPM que no se estaba haciendo un litigio, que se quiere poner como una comparación. No, acá teníamos una demanda. Y se opta por no recurrir a los informes jurídicos de la asesoría jurídica de la Administración Nacional del Puerto ni del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y además se participa del juicio con la convicción de que estamos derrotados. O sea, se participa del litigio, como bien dijo acá el senador Gandini, yendo a la negociación diciendo nos van a cortar en pedacitos. A pesar de tener sendos informes jurídicos a favor de la posición del Uruguay, parte de esos informes jurídicos a favor de la posición del Uruguay, de las propias asesorías jurídicas del Ministerio de Transporte y la Administración Nacional del Puerto. Esto es un escándalo. Enfrentar una negociación de estas características sin tener asesoramiento jurídico es un absurdo, salvo que quieran decir que tiene fortalezas jurídicas el informe de esas 9 carillas presentado a la Comisión de Transporte del Senado. Yo creo que ante un tema de esta envergadura, un proceso de negociación tan complejo, de temas de tanta implicancia política, nadie serenamente va a pensar que está salvada la posición del país con ese informe. Lo segundo es que hubo contradicciones que no se supieron explicar. Yo tengo las versiones taquigráficas. Y acá se prometió sendos informes jurídicos, varios informes jurídicos, y los que conocemos son los de la empresa. Para defender la posición de la empresa, y escucho la opinión de los representantes del gobierno y coinciden plenamente con la empresa que nos demandó. Yo celebro que no hayan tenido que participar con ese espíritu en el juicio contra Philip Morris o Aratirí. Ya parece que la responsabilidad es de Toma, que fue Toma el que redactó el acuerdo, porque dijo en lo posible evitar el juicio. Que supongo que sí, en lo posible evitar el juicio, pero de lo posible evitar el juicio a conceder un monopolio desregulado por 60 años. Bueno, hay una diferencia sideral. Salvo que quieran decirme acá que Toma lo que recomendó es acordar un monopolio desregulado por 60 años como forma de evitar el juicio. Bueno, si es así, estaremos condenando esa opinión de Toma si la tuvo. Pero no fue lo que dijo el ministro en la sesión de hoy, por más que después se quieren agregar cosas que no se dijeron. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que tenemos? El almacenaje en los muelles públicos. Se utiliza desde el 93 ese sistema, no del 2008. Del 93. Entonces la ilegalidad hay que rastrearla en el 93, donde no gobernó el Frente Amplio del 93 hasta acá, en esa gigantesca ilegalidad de permitir el almacenaje a los operadores portuarios, que como todos acá saben, piden permiso cada 5 años, se los autoriza para utilizar los muelles públicos. No es a partir del 2008, es desde el 93.
Y es clarísimo en la ley de puertos, en la ley de licitación, la de libre competencia, que hay componentes sobrados para defender el tema de la libre competencia en el puerto. ¿Qué es lo excelente? No es lo excelente. Pero la peor de las soluciones, y ahí sí estoy coincidiendo con el ministro Heber y su opinión, está en esta casa, que el peor de los monopolios es el monopolio privado. Ese es el peor de los monopolios. No logramos saber si tenían información sobre la sentencia del TCA cuando negociaron. Es importante. Si en medio de la presidencia del gobierno Valle, que el gobierno Valle enfrentó a Catón Natia, Terminal Colca de Plata, cuando quiso pretender el monopolio, que ahora parece que le decimos que sí lo tiene, no sé en qué momento que lo consolidó, el juicio no salió a favor. Ese antecedente se tuvo en cuenta. Parece que no, porque si el centro de la posición de la bancada de gobierno es que estábamos entregados en el partido antes de jugarlo, que ya habíamos perdido, que nos iban a picar en pedacitos, que íbamos a perder o perder, yo no escuché nadie que pudiera fundamentar hasta ahora y agradecería que se pudiera hacer, que explique los 1.500 millones de dólares de dónde salen. Solo decimos que la demanda es disparatada, tratamos de fundamentarlo por lo que invirtió la empresa, por lo que ganó la licitación, superan varias veces la demanda. Ahora, los que creen que la demanda era justa y que la íbamos a perder, ¿pueden fundamentarlo en términos económicos? ¿En qué se apoyan para entender que el país estaba expuesto a pagar esa cantidad? Bueno, monopolio privado. Si accedes a un monopolio privado, la regulación del monopolio tiene que ser una discusión nacional. Y esto no fue una discusión ni siquiera de la coalición de gobierno, no lo digo yo. Lo dice Cabildo Abierto, que se entera después de la firma del acuerdo, que hubo acuerdo. Lo dice el Partido Colorado, que dice nos enteramos del acuerdo cuando lo anuncia. Puede haber tanta soberbia de definir un tema país trascendente por 60 años que tiene que ver con el comercio exterior, con esa base política tan débil y sin informe jurídico y sin informes económicos. Eso es lo que estamos discutiendo. Nos quieren derivar a discutir otros temas de allá, de acá, pero lo que estamos discutiendo es eso. Nos parece un profundo horror, sin tener en cuenta la comunidad portuaria. Ahora me dicen que se tiene en cuenta a los trabajadores. Yo tengo acá el acuerdo. ¿En qué parte del acuerdo hay una línea que sugiera que los 700 trabajadores que quedan sin trabajo se los va a tener en cuenta en futuros puestos de trabajo? Hoy se dieron cuenta de los trabajadores. Uno es un elemento principal si tenés que negociar que cae una empresa y 700 familias quedan en la calle, lo primero que tenés que negociar, por lo menos desde la piel, es decir, bueno, esos compañeros generemos las condiciones, lo primero que pongo arriba de la mesa, lo primero que negocio, lo primero que discuto, es que existe una bolsa de trabajo, preferencias, medidas. No hay un punto, una coma. No sé, no puede haber tanta hipocresía en la discusión. O tanta falta de sintonía entre el resultado de la negociación, que yo creo que es una negociación muy mala, muy mala. Se bajan 7 tarifas. Se bajan 7 tarifas. Pero se desregulan todas las demás, o muchas de ellas. Tengo acá por detalle. Entonces le decimos a una multinacional, usted va a operar la playa de contenedores y gane lo que quiera. Haga de mí lo que quiera. Eso es lo que se firmó. Gane lo que quiera ganar durante 60 años. ¿Por qué decimos que están entregando el puerto de Montevideo? Por esto. Estamos diciendo que se concede la facultad a una multinacional a que gane lo que quiera ganar. Es como para intentar explicarlo a la ciudadanía, que uno diga, solo se puede comprar. ¿Es posible? ¿O solo conmigo, Presidenta? ¿Es posible que haya silencio? Por favor. ¿Es posible que haya silencio? Silencio. Vamos a hacer silencio, por favor, prosiga. Pero se puede decir esas cosas en sala y usted no dice nada. Prosiga. Le estoy amparando en el uso de la palabra. No lo veo, prosiga. sinceramente no lo veo, Presidenta, pero bueno, silencio. voy a tratar de seguir fundamentando. Porque usted grita y no voy a escucha. intentar de seguir fundamentando de por qué este acuerdo, nuestra caracterización es un acuerdo de entrega de la soberanía y de entrega del puerto de Montevideo y de entrega de la economía del país. ¿Quiénes van a terminar pagando lo que Montecón quiera, lo que Terminal Cuenca del Plata quiera ganar durante 60 años? Los uruguayas y los uruguayos. La Asociación de Cultivadores de Arroz que se pronunció en estas horas en contra de esto, porque está vinculada al Frente Amplio. No, es porque nota, ve
que hay un riesgo gigantesco de renta monopólica. Mariano Soler definía en términos jurídicos que hay dos formas de conseguir monopolio. Una, monopolio de hecho, y otra, maniobras monopólicas. En este caso, como le queda a la empresa belga, que es la gran beneficiaria del acuerdo, la que gana en toda la cancha, la que se lleva toda la plataforma, la llave del monopolio, porque depende de cómo maneje los contratos, ampliación o no plaza de contenedores, que se cumpla el requisito para abrir la condición a la segunda terminal, la condición de la renta monopólica. Bueno, ni hablar del riesgo que acá no se ha dado respuesta de que además pueda vender su paquete accionario una naviera. El grado de dependencia al que se genera para el país es dramático. Sobre esto no hemos encontrado una sola opinión respecto, ni hasta ahora del ministro, ni hasta ahora de los legisladores de la coalición de gobierno. ¿No es un antecedente nefasto que ante una amenaza de juicio sin sustanciar cedamos de esta manera? ¿No es un antecedente nefasto ceder Punta de Sayago gratis? Gratis, a cambio de nada. Es más, es legal. ¿Me habla a mí? No, estoy diciendo silencio y le digo que usted siga. Pido que se me respete el tiempo, por lo menos. Sí. Mientras surgen los ruidos de los que solo saben gritar. ¿Es legal que se firme un acuerdo sin considerar ni al Ministerio de Industria ni a la UTE para la compra de energía? ¿Por qué la compra de energía es a ese precio? No hay ningún parque eólico al que le compremos a este precio de energía, ninguno. Ninguno. Estuvimos revisando, y es más, compramos energía que no vamos a precisar. En los momentos que no vamos a precisar y le garantizamos durante 60 años, de nuevo con ganancias millonarias a los belgas, que fueron a negociar al borde de la recesión de contrato. Ya en curso el tercer año de incumplimiento y se llevan el monopolio del puerto de Montevideo por 60 años. Peor. Se llevan el monopolio del puerto de Montevideo desregulado, sin informe jurídico, sin informe económico, sin diálogo político, sin diálogo social y siquiera sin consenso dentro de la coalición de gobierno. Todo eso pasó. Es lo suficientemente grave lo que pasó, lo suficientemente grave como para que lo pongamos en consideración. Solo puede ser resultado de mucho ego, de creerse que no se necesita informe jurídico, porque sabe más el que va a negociar que los especialistas. Que lo decía de manera contundente el senador Carrera en la interpelación. Es más, parte del acuerdo nos comprometemos a que, si determina la empresa concesionaria que hay obras que son importantes para el puerto, vía consultoría y demás, y tiene que dragar, nosotros vamos a acompañar el canal de acceso, cueste lo que cueste, comprometidos de acá a 60 años. No solamente este primer acuerdo, todo lo demás en el texto. ¿No es eso una cesión de soberanía? ¿No merece una discusión más profunda? Una reflexión más honda, acuerdos políticos. Y además, si no llegamos, vamos a cobrar menos del canon. La operativa de contenedores en el puerto no llegaba a los 300.000 contenedores en el 2005. Y pasó a 460.000, después de haber caído en el 2019. Entonces miremos todo de los 15 años del puerto de Montevideo y lo que pasó. Pues si no pareciera que en los 15 años del puerto de Montevideo fue un desastre. Fue un desastre la operación portuaria, parece que esta economía se intenta construir ahí un relato, pero no es eso lo que venimos a discutir. Lo que venimos a discutir acá es este acuerdo. ¿Cuáles son los elementos que nos llevan a generar un nivel de dependencia por tanto tiempo? Porque yo imagino, si estos negocian así en esta condición, esta empresa belga, ¿no? Negocia en esta condición cuando está al borde de la recesión y con muy débil base jurídica. Porque nadie puede pensar que los belgas son tan tontos
que tenían un pleito ganado del 2008 y resulta que no se presentaban ante ningún tribunal internacional. Lo tenían ganado. Era soplar y hacer botella. Pero se ve que esta empresa estaba tan mal asesorada que a pesar de tener ganado cientos de millones, omitió el juicio. ¿A quién le pueden hacer creer eso? O sea, sinceramente, cuando mañana tengamos que discutir con el vecino, ¿a quién le pueden hacer creer que esta multinacional postergó hasta octubre del 2019 para ir recién a anunciar un juicio que tenía ganado, que es contundente, que es raspar y hacerlo y comer, y que es millonario? Bueno, está difícil que alguien compre ese relato, ¿no? Y más difícil cuando quienes compran ese relato, que son los que fueron a negociar, deciden ir a negociar sin informe jurídico siquiera de los asesores jurídicos del Ministerio de Transporte o la Administración Nacional del Puerto, y sin tener en cuenta siquiera los dictámenes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, siquiera. Frontera Pradera Puerto es, creo que nos define como a este costado de la banda oriental, porque nos tocó ser frontera en la lucha de los imperios, porque la pradera tuvo que ver con la riqueza, y el puerto nos explica cómo, nos explica cómo en la formación de Estado-Nación. Tiene mucho que ver. Es eso lo que estamos discutiendo. Y eso que estamos discutiendo se resolvió como se resolvió, sin mayor información, sin consensos políticos, sin informes jurídicos y sin informes económicos. Algunos de los que tenemos en términos económicos son de espanto. Nos dan que podemos llegar a perder 2.000 millones de dólares. Con todo sumado, ¿no? 2.000 millones de dólares. Y el otro argumento que se coloca, que se ha colocado como elemento central, es la inversión. Vamos a hablar de la inversión. Que 450 millones de dólares. La inversión. Primer costado de la inversión en términos de ampliación de playa de contenedores. Es una inversión en el lugar donde el puerto tiene capacidad ociosa. Tanto el muelle público, que recibió inversiones y ahora va a estar subutilizado, como el muelle que opera la terminal de contenedores. En los dos tiene capacidad ociosa. Pero además, se le otorgó a esta inversión todos los chirimbolos, todas las exoneraciones, todas de interés nacional, todas. Por lo tanto, esa inversión la financiamos nosotros. Yo tengo un informe acá de algunos tributaristas conocidos que no menos del 90% de esa inversión la va a devolver la empresa con no pago de impuestos. No menos del 90% de esa inversión del puerto. Además, pongamos todo en la discusión, también en el costado de la inversión. ¿Cuánto nos comprometimos de este lado a que esa inversión la va a terminar pagando? También esa inversión que tiene como objetivo garantizar la condición monopólica para los belgas. Eso es lo que genera la inversión de hecho. Garantizar la condición monopólica de los belgas la vamos a terminar pagando también nosotros. Por lo menos en un 90%. Puede ser más. Hay dos proyecciones de escenario que después podemos compartir para también colocar el tercer costado de discusión. Entonces, tenemos que el tal juicio de los 1.400 millones de dólares, nadie acá lo pudo explicar. Nadie acá pudo explicar cómo se llega a esa cifra. Primer elemento de la fundamentación. Segundo componente, lo de las tarifas. ¿Quién firma acá que van a bajar el costo del puerto? ¿Quién firma? En el tratado no está, ¿no? En el acuerdo no se deduce. Al contrario, cuando a una empresa monopólica le liberás la posibilidad de colocar la renta, el riesgo de renta monopólica es altísimo. Es altísimo. Y este es un escenario más que probable. Segundo componente, el de las tarifas, no está garantizado. Y el de la inversión, sí. Una inversión que va a hacer la empresa para sí misma y que se la vamos a financiar graciosamente con impuestos que no va a pagar. En una decisión que jurídicamente tiene debilidades gigantescas a nivel legal y también a nivel constitucional. Eso es lo que venimos a discutir hoy. No venimos a discutir hoy si la guerra grande, no. Lo que venimos a discutir es este acuerdo. Y ha habido una intención deliberada de no discutir sobre este acuerdo. Porque en un juicio no van a importar los discursos de la Cámara. En un juicio lo que van a importar son los argumentos jurídicos. Y fue lo que el gobierno nos fue a buscar antes de la negociación. Y eso de una irresponsabilidad gigantesca. Porque hasta ahora no he encontrado a nadie que me explique por qué sobraba pedir un informe jurídico a la asesoría jurídica del ANP cuando tenés una demanda. No he encontrado a nadie que me explique de la coalición de gobierno por qué sobraba
pedir un informe jurídico al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y su asesoría jurídica en medio de una demanda o una consultoría externa. Y repito, no es comparable cuando estás enfrentando una demanda que cuando negocias con una empresa para la instalación de una planta. Todo el mundo sabe que son componentes diferentes, más ante el riesgo de un litigio internacional. Entonces, defender que ese es el mejor proceder, que es lo que acá venimos a cuestionar. La práctica política que nos dejó en esta condición de subordinación en un acuerdo que creo que es neocolonial, tiene aspectos que son neocoloniales. La forma en la que se establecen algunos componentes del acuerdo, estará la carta que decía el ministro ahora, y ojalá se corrija, con la carta a una futura normativa. Pero lo que dice el texto del reglamento de atraque le da una facultad insólita a la empresa. Si se redactó mal el decreto, habrá que hacer otro decreto, pero lo que tenemos arriba de la mesa es el que está redactado. Y el que está redactado no limita siquiera a contenedores, lo que parece absurdo. Pero no lo digo yo, lo dice González Lapeire, que esto sabe, y ha sido contundente desde el punto de vista de la afirmación. Entonces, admitir equivocaciones de esta magnitud es lo que también estamos reclamando. ¿Para qué? Barajar y dar de vuelta. No se puede tomar de la forma en la que se tomó, generar un monopolio de hecho durante 60 años para una empresa multinacional. No por el lío adentro del puerto. ¿Y qué pasa si esta empresa multinacional le conviene, tiene acciones en otro puerto en la región y le conviene que la carga vaya para ahí? Lo pudimos discutir antes de tomar la decisión, lo pudimos pensar cuáles serían los impactos a nivel país. Reflexionamos acerca de ese escenario probable de que le convenga disminuir la actividad acá para concentrarla en otro lado. Medimos los riesgos. Bueno, creo que no lo suficiente. No lo suficiente. Nos enfocamos en una sola costado. Además, una empresa, está bien que ahora pague, pero que incumplió con los dividendos durante años. El Estado uruguayo tenía que recibir 6 millones de dólares y le da 1.200.000, el mínimo, durante años. Que incumplió y fue de la cosa más litigiosa, que va al Ministerio de Trabajo ahora, y tengo que reconocer que el Ministerio de Trabajo no le llevó el apunte, pero fue a pedir que prohibieran el derecho de huelga. Y esto es la semana pasada. De esta empresa estamos hablando, que ahora parece que vimos que tiene un antecedente maravilloso. Ahora, yo los antecedentes que recojo de la empresa acá son de los trabajadores que cuentan las condiciones de trabajo de esta empresa acá. Y en muchos casos son lamentables. Entonces, en realidad, pareciera ser que no miramos toda la jugada, todos los riesgos, todos los escenarios posibles. Miramos un escenario ideal. La empresa le va a convenir ir bien, va a mejorar el puerto, va a mejorar las exportaciones, Disneylandia. Ahora, el resto de los riesgos y las tensiones en un mundo que tiene tensiones brutales. Y repito, si esta empresa negoció con esta plataforma reivindicativa tan alta, tan exigente, cuando estaba al borde de la recesión y con una fundamentación jurídica frágil, me imagino cuando golpee la puerta mañana para negociar, teniendo la condición de monopolio, teniendo un conjunto de... y teniendo un montón de fundamentaciones que se siguen colocando de que tenía la razón en todo. En todo. Miren, hay por lo menos 5 partes del acuerdo donde se señala, se describe, de que el acuerdo es para poner en ley, reconociendo que el Estado estaba en la ilegalidad. Y si algo pasa cuando llegás a un acuerdo transaccional, pero esto te pasa en una negociación de las más elementales, que uno está defendiendo que tiene que ganar 10, el otro 4 y arreglar por 6, es que cuando las partes acuerdan, dicen sin abandonar el tema de fondo como forma de subsanar, llegas a un acuerdo. Pero no es que decir, yo me rindo, usted tiene razón en todo. Y no solamente en el acuerdo, en las intervenciones de hoy, todas coinciden plenamente con lo que han sido las posiciones jurídicas de los abogados que defienden a la empresa belga, todas, sin moverse un milímetro. Entonces también eso es lo que estamos cuestionando. El temperamento con el que se fue a la negociación, fuimos a negociar y pareciera que sin tener ánimo de defensa, con una bandera blanca, rendido ante empezar la discusión. Y esa no es la forma en la que el país, el Uruguay, los uruguayos, el pueblo trabajador, tiene que discutir la defensa del puerto. Porque si no, en vez de Uruguay, frontera, pradera, puerto, podemos terminar siendo Uruguay, frontera, pradera, Catón Natí. Gracias, presidente.